Buenas noches a todos los presentes. Se les da una cálida bienvenida por parte de la Escuela Profesional de Historia y la organización para llevar a cabo el 78 aniversario de la Escuela Profesional de Historia. Primeramente, saludarlos y comentar sobre el presente evento, que es Arequipa y la Independencia. Con este fin, recordar un poco sobre la historia de la propia región de Arequipa y su papel importante en la independencia, siendo importante porque se está festejando el bicentenario del Perú, de la independencia del Perú. Ante ello, primeramente se le quiere dar el pase al doctor Edgar Genaro Chalco, que nos va a dar unas palabras. Buenas noches, gracias por su concurrencia a este evento importante. Nuestros colegas docentes, nuestros estudiantes, también hay personal administrativo de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y en especial de la Escuela de Historia. Creo que en estos 78 años de creación institucional hay actividades importantes que se realizan año tras año, y creo que se van presentando una serie de expectativas, de novedades, de investigaciones, de propuestas, nuevas lecturas, nuevos análisis sobre hechos importantes en el transcurrir de la historia. Ahora nos toca ver el tema de independencia. El día de ayer tuvimos las conferencias virtuales desde Lima, estuvo Paco Quiroz, estuvo también el doctor Montoya, desde Argentina una profesora de la Universidad de Tucumán. Ahora nuestros estudiantes han escogido ponentes o egresados, o también licenciados y otros posgrados de magíster y doctor de nuestra universidad, y en esta sala importante como es la sala Mostá. Creo que Gonzalo es uno de nuestros representantes para ver este tema importante. También está Pedro Pablo, está nuestro colega suyo y nuestra exalumna Nancy, que también ya tiene sus grados, su tesis importante, y todos ellos van a dar a conocer aspectos importantes relacionados a la independencia, sus nuevas lecturas y algunas propuestas que nos traen. Creo que vamos a escuchar y adelante con las exposiciones. Estamos por iniciar entonces y inaugurar este evento para el día de hoy. Antes de comenzar, se da la explicación sobre el funcionamiento de la mesa. La mesa, a cada ponente se le va a dar un total de 20 minutos y al final se van a realizar las preguntas sobre si hay alguna duda al final de todas las ponencias. Con ello, presentarles primeramente al magíster Gonzalo Gómez Sanabria, quien ejerce actualmente como técnico en proyectos de investigación histórica en la gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y es profesor de la Universidad San Martín de Porres. Sus temas de investigación se centran en los espacios públicos y en temas relacionados con la gestión pública. En el presente, el magíster disertará monumentos, espacios públicos y edificaciones en la ciudad de Arequipa, en torno a la celebración del centenario de la independencia en Arequipa. Buenas noches al público que nos acompaña el día de hoy. Ante todo, saludar a mis profesores, que siempre se les tiene bastante cariño a sus lecciones y aprendizajes que nos han podido dar en las aulas ya hace buen tiempo. Profesor Chalco, profesor Benevente, a Álvaro, que no simplemente guardamos la relación de profesor, sino también un amigo y también un compañero de haber sido trabajado en conjunto con el doctor Eusebio Quiroz Pasolano. Además del profesor, por allá está el profesor Pablo de la Vera, en que vemos temas ahora del centro histórico, igual que el profesor Vito Condori, que tuve la oportunidad de que me enseñara en la maestría de Historia de la Universidad Católica San Pablo. También ver a una generación como la de Helber, como el Nancy y otros colegas que estamos tomando la post y estamos ya abordando nuevas temáticas y dando luces sobre algunos aspectos que ya necesitan tener una reinterpretación. Al igual que ustedes, yo también fui alumno, también estuve sentado ahí atrás
en la cual los aportes que nos planteamos estaban en función, uno, el acceso a las fuentes, la originalidad de lo que estamos trabajando, pero también hay una cosa importante que es motivo de la exposición. No hay hechos, hay interpretaciones. Entonces, sobre lo que nos toca estas fiestas conmemorativas, entendamos lo siguiente. Este bicentenario no simplemente para Arequipa es un 28 de julio, que ya pasó en el 2021. No, tampoco no es un 9 de diciembre de este año, del 2024, sino va a ser hasta el 6 de febrero del 2025 con la jura de la independencia, que es el cierre del proceso del bicentenario en el caso de la ciudad de Arequipa. Yo lo que les voy a referenciar es una conferencia un poco amplia y corregida a lo que ha sido una exposición que hubo en el Día de Museos, el Día Internacional de Museos y Sitios, hecho en el mes de abril, pero lo que yo voy a dar cuenta es un poco también de las celebraciones y conmemoración del centenario. En esta foto que tenemos acá está Francisco Mostajo en la Plaza de los Próceres de la Independencia, en el barrio de San Lázaro. Y acá tenemos que plantear. Mi exposición es comentarles este libro publicado con la Comisión Bicentenaria de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el cual se puede descargar este enlace, en la cual algunos de sus profesores y otros investigadores han podido alcanzar algunos aportes sobre el tema de la independencia, publicado como primera publicación desde las regiones sobre la interpretación de la independencia. Después ha venido Nelson Pereira, y quizás vale señalar que es el único libro dentro de lo que son la historia de las regiones, desde las regiones con la Comisión Bicentenaria, que resalta la región respectiva, que es el caso de la región Arequipa. Bueno, al tema que les planteo, como ya les he indicado, el tema del bicentenario se tiene que tener presente estas tres fechas: el 28 de julio, el 9 de diciembre y el 6 de febrero. Entonces, el ciclo no se acaba sino hasta el próximo año. Y vale indicar que estos temas ya han sido anteriormente trasladados por otros investigadores, como en el caso de Lima, con Juan Luis Urrego, llegó al bicentenario, también como este artículo de Ricardo Iván Álvarez Carrasco. En este momento estamos teniendo una... por favor, en todo caso indicaré a control que vaya avanzando a la siguiente. La Municipalidad de Lima también editó lo que son las celebraciones del centenario en el caso de la ciudad de Lima, entendiendo que las mayores celebraciones se hicieron en Lima con la creación de varios espacios públicos y edificios públicos, además de publicaciones, y la fiesta se llevó en este momento. Adicionalmente, también se puede decir que pasamos a la siguiente. Esto ocurrió también en la casa, en lo que viene a ser Ayacucho, que tiene un trabajo respectivo. Y en el caso de Arequipa, una de las personas que ha abordado este tema es Guillermo Martán, que en la compilación que hacemos con la Comisión Bicentenaria y la Municipalidad recogemos este artículo, que justamente tiene que ver con las celebraciones, que digamos tuvo un conjunto de actividades, exploración de espacios públicos, entre otras actividades, que lo recoge la historiadora Guillermo Martán. Pasamos a la siguiente. Un reciente trabajo que se ha tenido es que ha sido editado este año, que es La Patria Americanizada, Facetas de la Modernización de Eugenio Leguía, que abarca tanto lo que es la historia de las celebraciones, las modificaciones que hubo en la ciudad, el plan de inversión pública del gobierno de Leguía, entre otros aspectos. Pasamos a la siguiente. Y vale mencionar que hay unos trabajos que esperamos este año salgan publicados por el profesor Víctor Condori sobre el proceso de la independencia, que ha sido un trabajo que está siendo financiado por Un Se Investiga, que es un libro que esperamos pronto sea publicado. Además, hay otros trabajos que ha hecho el profesor Alejandro Málaga, y esta reflexión sobre el proceso de la independencia esperemos tener bastante nueva bibliografía y nuevas miradas, algunas de las cuales van a escuchar de algunos de nuestros egresados, amigos y colegas. Empezamos. Quizás uno de los aspectos más interesantes de este centenario es la aparición de nuevos espacios públicos que reconvierten espacios que eran usados para otra finalidad, en este caso esta parte del parque de los próceres arequipeños de la independencia, que es un obelisco de 3 partes, de 3 lados, representando en la parte final a la libertad,
la cual no se alcanza. Pasamos a la siguiente. Esta es la imagen mandada a hacer justamente por el escultor Villanueva. Esto es construido entre 1919 a 1924, promovido por el Colegio de Abogados, especialmente por Francisco Mostajo. Inicialmente iba a estar en la Plaza Santa Marta, actual Plaza España, y se cambió de opinión de cambiarlo a otro lugar. Esto lo sufragó, en este caso, el Colegio de Abogados, y actualmente tenemos un nuevo obelisco recordando el bicentenario de la Academia Lauretana, que actualmente está al comienzo de la avenida Francisco Bolognesi, estimado en un valorizado de más de 180.000 soles, ese elemento escultórico que ha donado a la ciudad el Colegio de Abogados. Pasamos a la siguiente. Y bueno, acá está el espacio como actualmente lo conocemos. Actualmente ha tenido una modificatoria en función de lo que es el tránsito, ya que esta es una vía de alta circulación en la avenida Juan de la Torre, pero como les digo, es un elemento que nos recuerda el centenario de la independencia. Pasamos a la siguiente. Otro espacio que hemos tenido es el surgimiento de la Plaza España, que antes era la Plaza Santa Marta. A diferencia de la gestión del Colegio de Abogados, que tomó un trabajo de varios años, el caso de la Plaza España fue, digamos, relativamente rápido y menos de un año, se puede decir de meses. Ya que esto, pasamos a la siguiente, tiene la característica siguiente. Fue inaugurado el 30 de julio de 1921, meses antes. El empresario Miguel Forga, eventualmente su familia se encargaría serían alcaldes de Arequipa. Él donaría a gasto y costo propio una escultura traída de una fuente de Italia, de una propiedad suya, para donar a la ciudad. Obviamente que si ustedes ven esta imagen, su ubicación y emplazamiento original no es el mismo. Con motivo de los 450 años de la Fundación de Arequipa, o sea, en los años 90, fue reubicado donde actualmente lo conocemos, en la parte que da más a la esquina del siglo XX con la calle Colón. Inicialmente estaba ubicado en este emplazamiento. Y la plaza que tenemos actualmente como tal es de ese momento, teniendo la primera experiencia de peatonalización en la ciudad a partir de los años 90, bueno, en 1990. Esta fue, digamos, aceptada rápidamente por el Consejo Municipal y tuvo mucha, por así decir, buena prensa para que se instalara esta plaza. Pasamos a la siguiente. Otro aspecto que vale indicar que como espacio público se ganó a la ciudad es el Parque Bajo Grau. Y en este Parque Bajo Grau, cuyas características de escaleras a dos lados, es inaugurado justamente el 28 de julio de 1921. En el programa de festejos se indica eso. Y es luego de la ciudad de Lima, es el único sitio donde se tiene donación y de un bien artístico o un espacio público de las comunidades extranjeras. Participa la comunidad palestina, en ese llamado tiempo los turcos, igual que la comunidad japonesa, la cervecería, los españoles, participan buena parte de la comunidad extranjera que estaba acá, que eran comerciantes, que eran empresarios y que donaron esto a la ciudad. Construida sobre la Quinta Vargas, desapareciendo lo que eran los baños que habían ahí, y eventualmente eso significaría que el espacio se vuelva luego un zoológico y actualmente sea un parque. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y acá, una anterior. Y acá podemos apreciar justamente una nota que sale en el reporte de la revista Prisma, en que se resalta la comunidad palestina cómo participó en la inauguración de esto. Entonces, particularmente la familia Bugataz, Salomón Cajat y Farid, son los que promovieron este espacio y parece ser que dieron más datos, mejor dicho, más recursos económicos para la construcción. Este dato todavía está sujeto a verificación con la información que tenemos acceso a los archivos de la municipalidad. Y pasamos a la siguiente. Y como les muestro acá, este es el baño municipal que existía en el Parque Grau. También fue un sitio de batalla. Este sitio ya no existe, fue demolido para dar paso a un parque. Pasamos a la siguiente. Esta es otra imagen, por ejemplo, que se tiene en 1928, publicado en la revista Mundial,
en la cual le dicen como la Quinta Grande de Arequipa. Pasamos a la siguiente. Otro monumento que está en este momento, que es entre 1921 a 1924, es el monumento en homenaje al obispo Sebastián Goyeneche y Barrera como benefactor de la ciudad, y que esta es una obra importada y que estaba en el óvalo. Actualmente la Gerencia del Centro Histórico tiene planteado hacer una ficha de mantenimiento y puesta en valor del mismo, en la cual algunos elementos se han perdido, el bronce se ha deslucido, y es una obra una manufactura muy fina. Entonces, esto es inaugurado el 21 de julio de 1921, participando incluso un representante de la Santa Sede. Cabe mencionar que actualmente hay un trabajo de investigación que abarca este periodo, en trabajo de tesis, que esperemos que el próximo año se sustente, de María Alejandra Zuma Solís, abarcando las celebraciones del centenario de una forma más completa a la que yo les estoy exponiendo. Justamente recogiendo los aportes y esperamos ver un buen trabajo. Pasamos a la siguiente. Esta es otra vista justamente de cómo es esta obra, en un homenaje que se hace a uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, y en la cual se ve algunos detalles de la misma. Vale indicar que esta parte de las estructuras del Hospital Goyeneche, como la capilla, se perdieron después del terremoto del 13 de enero de 1960, porque se tuvo que demoler porque las estructuras no soportaron, y en un par de días fue demolido como tal. Pasamos a la siguiente. Otro monumento que es importante, que surge en la ciudad, es el monumento y el parque a Mariano Lorenzo Melgar, Valdivieso, que es inaugurado el 2 de mayo de 1928. Este monumento es donado por el gobierno central, y el espacio que se usaba, que no tenía un espacio de uso de parque, se le rebautiza y se lo aplica, porque al lado quedaba justamente la estación del tranvía. Pasamos a la siguiente, y acá podemos apreciar la reforma que tiene. Acá podemos ver lo que es la estación del tranvía, la estación del tren, lo que es la avenida Parra, y este espacio es ganado en la ciudad para justamente en este centenario se tenga un espacio conmemorativo a Mariano Melgar. Pasamos a la siguiente, y actualmente así luce el parque. Vale indicar que el monumento está incompleto en el siguiente sentido, que no está el elemento escultórico, está el pedestal, pero la lira y el fusil no se encuentran, igual que la placa conmemorativa original. Se asume que en los años 90 probablemente se tuvo un robo por querer robar el bronce y se perdió este elemento. Actualmente ha sido reemplazado con una placa de bronce, de mármol, colocado por el gobierno municipal de Alfredo Segarra, pero lo que estamos insistiendo en lo que se intervenga este parque, se está pidiendo una restitución de este elemento que se tenía. Pasamos a la siguiente. Y otro, así como les he dicho de espacios públicos, es también un edificio. Y un edificio como el Orfanato Chávez de la Rosa, actualmente centro de asistencia infantil a cargo de la Beneficencia Pública de Arequipa, Chávez de la Rosa. El mismo edificio es inaugurado, su primera piedra es el 31 de julio de 1921 e inaugurado el 9 de diciembre de 1924, un día antes del centenario de la batalla de Ayacucho, más la capilla fue inaugurado el 8 de diciembre de 1938. Todo el material es de primera manufactura, importado, y se hizo sobre un terreno que tenía la Beneficencia, porque el local que ocupaban, en lo que actualmente ustedes llamaran el claustro de la compañía, cuyo nombre correcto es el Colegio de Santiago, se trasladaron a este nuevo local. Pasamos a la siguiente. Este local se hizo sobre una nueva avenida que se había ensanchado, que es la avenida Goyeneche, en la cual se proyectó una infraestructura que está vigente a la fecha, de primera manufactura, materiales importados, y la cual era una oportunidad para recibir a los más necesitados, que eran la gente del orfelinato, y asistir a los ancianos. Actualmente el complejo está albergando a la Beneficencia, a un crematorio,
a los infantes, a un comedor popular, y también está ahí su archivo, entre otros equipamientos que la beneficencia tiene a bien usar. Y una parte ha sido alquilada para una academia preuniversitaria. Pasamos a la siguiente. Bueno, me precisan también colegio y preacademia preuniversitaria. Y bueno, esta es una vista del archivo Chambi, en la cual podemos ver justamente los detalles y manufactura del mismo, la cual refleja justamente como obra pública y hecho por la beneficencia, que quería hacer de la mayor manufactura posible, pensando en la pervivencia en el tiempo. Pasamos a la siguiente. Y ya para cerrar mi exposición, las celebraciones del centenario no simplemente consistieron en un conjunto de espacios públicos nuevos que se hicieron en la ciudad en este periodo. También implicó la edición de algunos libros, también fueron actos conmemorativos desde varias instituciones públicas, pero también fue la iluminación de la Plaza de Armas. En esta foto de los hermanos Vargas, que tengo a bien tener como parte de la base de datos de la Gerencia del Centro Histórico, se iluminó toda la plaza. Y en el caso de la Catedral de Arequipa tuvo la siguiente característica. A la falta del tímpano, que eso fue respuesto en los años 30, se hizo una recreación de la misma a través de luces, y en cada columna estaba cada una de las columnas de las tropas, de los jefes militares que participaban en la batalla de Ayacucho. Así podemos leer Gamarra, Sucre, Lamar, Miller, entre otras personas. Y con esta vista concluye mi exposición. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación, el magíster Helber Suyo Ñaupa, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Historia de la Universidad Pontificia Católica del Perú y candidato a doctor de Historia en la Universidad de Tarapacá. Es actualmente docente invitado en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de investigación incluyen la sociedad colonial arequipeña, la economía y sociedad en el proceso de independencia y la consolidación de la República en el Perú, en el surandino entre 1820 y 1830. Además es el fundador del grupo de investigación histórica Andes del Sur. Expondrá la ponencia llamada La Guerra de Independencia en Arequipa, hechos coyunturales y actores, 1809 a 1815. Hola, probando, ¿cómo están? Bien, buenas noches con todos. En realidad estoy bastante emocionado y debo que confesar también algo nervioso por estar con ustedes, puesto que yo pasé por esta misma universidad y me da gusto encontrar a los alumnos que ahora tengo y también a los profesores que en algún momento me enseñaron algo en esta vida. Entonces, Gonzalo ha hecho una muy buena introducción de los estudios que se realizaron para el Bicentenario de Arequipa. Él ya tiene algo avanzado y esperemos que posteriormente realice investigaciones y publique al respecto. El título creo que es bastante claro, y yo también debo confesar que a raíz de la investigación preliminar y a raíz de los documentos y la investigación que sigo haciendo, creo que tengo más dudas que certezas al momento de hablar sobre la independencia o el proceso de independencia de Arequipa. Esto debe servir de lección también a ustedes, estudiantes, puesto que ningún tema está cerrado y hay muchas puertas o ventanas por las cuales ustedes pueden ingresar al mundo de la investigación. Entonces, le pido por favor que pase la siguiente diapositiva, por favor. Correcto. Bien, voy a hablarles acerca de la introducción. El inicio de las guerras de la independencia, que se entiende que fue durante los años de 1809 y 1810, originaron el enfrentamiento armado entre los denominados ejércitos patriotas y realistas para hacer prevalecer su hegemonía en el Alto y Bajo Perú. Esto fue el origen de una serie de movilizaciones que involucró a la población y a sus respectivas autoridades.
La historiografía del conflicto estableció que la intendencia de Arequipa fue un bastión realista que brindó apoyo sostenido y constante a la monarquía. De hecho, algunos aportes y algunos estudios que he podido realizar contradicen esta versión. Pese a que en términos generales Arequipa podría considerarse como una región mayoritariamente realista, existieron movimientos sociales que tuvieron influencia insurgente, mismas que formaron parte de una gran red de conspiración, pero han sido escasamente considerados y analizados por la historiografía local y nacional. Por lo tanto, la siguiente exposición brindará algunos datos del desenvolvimiento de las autoridades tanto civiles y eclesiásticas en la Intendencia de Arequipa entre 1809 y 1815. El objetivo central es estudiar el desempeño de las autoridades arequipeñas ante los acontecimientos del Alto Perú que afectaron política y socialmente a dicha intendencia. Es así que se describirán algunos hechos poco estudiados y ocurridos en la intendencia, en Arequipa capital, como en las jurisdicciones como en las subdelegaciones de esta jurisdicción. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer cuando comenzamos un tema o tenemos un problema de investigación? Lo primero que tenemos que hacer es situarnos, elegir el contexto. Para el caso mío, yo estoy trabajando en la Intendencia de Arequipa. Este es un mapa que en buena cuenta nos da una visión general de este espacio. Entonces, una de las características que pude notar es que no se había estudiado correctamente o no se había percatado acerca de las autoridades quienes gobernaron este territorio. Asimismo, este punto vamos a verlo en otro momento posterior en esta exposición. Pero, como les dije, un primer momento es contextualizarnos, ubicarnos en el lugar en el cual nosotros vamos a trabajar o desenvolver esta investigación. Un dato importante es que no solamente debemos centrarnos en Arequipa, debemos ampliar nuestra visión y, ¿por qué no?, ampliar también a otros espacios y tendencias, regiones, y en este caso podría ser el Surandino. La siguiente, por favor. Para entender este problema, para entender esta primera fase de guerras de la independencia, voy a tratar sobre 4 antecedentes muy importantes que deben ser vistos y tratados con cuidado. Justamente por eso yo les comentaba que vienen mis dudas. Tenemos, para entender este proceso de independencia, o al menos esta fase inicial, una experiencia militar previa. Como sabemos, en el Surandino ocurrió la más formidable levantamiento antes de estas guerras. Estamos hablando de Túpac Amaru II. Durante 1780 a 1783 se produjo un movimiento tan grande que incluso este pudo, o mejor dicho, este momento pudo socavar las bases de la propia estructura colonial. Pero para nosotros existen detalles muy importantes. Los partícipes de este contexto, los arequipeños, moquiguanos, entre otros personajes, van a tener una experiencia previa en este momento, que va a ser aprovechada en la coyuntura de las guerras de la independencia, o al menos en la fase inicial. Un ejemplo es Juan Pío Tristán y Moscoso, el posterior o supuestamente el último virrey del Perú. Él estuvo junto a su padre en estas campañas derrotando a los movimientos insurgentes de Túpac Amaru. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de Francisco Picuaga, cusqueño, que de igual manera va a servir posteriormente derrotando a los ejércitos insurgentes. Y podemos hablar de esta fase previa, puesto que estos personajes se desenvolvieron en una coyuntura militar. Es decir, para 1809 en adelante no los van a agarrar totalmente desprevenidos, sino van a tener este momento en el cual ellos van a ser partícipes muy importantes. Otro detalle importante en esta coyuntura es la movilización ante una posible invasión extranjera. Un elemento muy importante cuando estudiamos la época colonial es acerca del reformismo borbónico. Este momento va a plantear una serie de cambios a toda la estructura colonial, pero en el campo militar tenemos que la principal preocupación de la monarquía y sus respectivas autoridades era precisamente defenderse de ataques extranjeros, en este caso de ingleses y franceses, entre otros. El detalle está en que esta experiencia previa también va a servirles a los diferentes actores durante las guerras de la independencia. ¿Por qué? Tanto subdelegados, intendentes y otros personajes van a estar comprometidos en la defensa del virreinato, pero pese a lo que se creía, van a enfrentar a un enemigo interno, pero no a un enemigo externo. Ese es un punto muy importante y habría que tenerlo en cuenta.
Ahora, este es un punto en el cual yo me estuve centrando durante mucho tiempo, y si bien es cierto, la historiografía menciona el agravio que tenían los españoles hacia los criollos, esto no es de todo cierto, puesto que se han encontrado en la documentación consultada que muchos criollos, hijos de criollos o españoles también, tuvieron un posicionamiento muy importante en la intendencia y en los diferentes puestos de gobierno, tanto así que fueron subdelegados, llegaron a ser intendentes, y quizás el personaje más representativo de Arequipa, para mí, José Sebastián de Bolimenchi Barrera. Pero esto es otro fenómeno y merece ser explicado con mayor detalle en otro momento. Otro aspecto muy importante es la separación del Alto Perú, y por lo tanto, esto sí es un aspecto ya económico. El Alto Perú, al pertenecer al Virreinato de Buenos Aires, o de La Plata, para 1776, no va a cortar las relaciones comerciales o económicas con Arequipa de estos espacios. Pero, como lo mencionó Kendall Brown en algún momento, en su obra Borbones y Aguardientes, sí va a haber un malestar, puesto que la suba de impuestos va a influir en el malestar de los comerciantes arequipeños. Este es un dato muy importante, quizás no se ha puesto mucho énfasis en esto. De igual manera, en el año 1809, los comerciantes arequipeños protestan frente a esta suba de impuestos. Entonces, como podemos ver, tenemos antecedentes previos que van a poder explicar el contexto que siguió después. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, hablando del proceso de independencia, es un proceso largo, tortuoso. Incluso yo escuché en algunas conferencias que el malestar y el descontento puede rastrearse hace mucho tiempo atrás, en la época de la colonia. Y tampoco no hay una fecha de consenso, pero sí oficial, que la independencia concluyó en el año de 1821. Yo trabajo el espacio y el tiempo de 1809 a 1815, pues me es más familiar, y he podido analizarlo con mayor detalle. Pero a futuro mi propuesta sería que este conflicto no se hiciera sino hasta el año 25, y por qué no extenderlo hasta el año 2026. Pero eso obedece ya a otros futuros estudios que quizás yo no puedo hacerlos, pero que ustedes sí están en posibilidad de hacerlos. Entonces, este es un esquema todavía en borrador, pero quizás probablemente sirva a futuro. La siguiente, por favor. Bien, contrariamente a lo que se cree para el caso de Arequipa, puesto que nosotros vemos textos y mencionan que prácticamente en Arequipa no sucedía nada, hablando coloquialmente, la realidad, al menos consultando archivos, dista de lo que dice la historiografía tanto local y nacional. Si bien es cierto, existen personajes representativos, como los cuales va a hablar Nancy Mamani a continuación, hubo otros personajes que estuvieron involucrados en estos procesos. Pero lo que me interesa mencionar en este aspecto es que a raíz de la búsqueda documental se han logrado identificar diferentes hechos que no están, por así decirlo, totalmente identificados y que no se incluyen en la historiografía. Por ejemplo, hubo tumultos en Arequipa, en Tacna, en Camaná, en Puquín, en Cayoma, en Tarapacá. La verdad, faltó espacio para desarrollarlo completamente, pero es una posibilidad de estudios y se puede también trabajar monográficamente estos diferentes momentos. Por eso, al principio de la exposición yo hablaba de red conspirativa, y es correcto. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, pude comprobar que efectivamente sí hubo una red que incluso involucraba a Belgrano, a Manuel José Rivero, un arequipeño, en este momento convulso de la historia peruana. La siguiente, por favor. Bien, ahora quiero hablar sobre estos actores. En un momento, o al principio, comenté sobre los intendentes y delegados y estos otros personajes que vienen a ser los opuestos, en este caso. Sin embargo, quiero decir que esto parece ser bipolar, pero muchos de esos actores jugaban en uno y otro bando. Por ejemplo, muchos subdelegados, en este contexto de guerra inicial o paz inicial, cambiaban constantemente de bando. Eso también podría ser motivo de cualquier otro estudio. Al igual los cabildantes, o la gente que estaba en los cabildos, podía cambiar, o cambiaba mejor dicho, constantemente de bando. Si bien menciono los caciques, ese también podría ser un futuro e interesante tema de investigación. Eso lo dejo abierto hacia ustedes. Yo me enfoqué más, por ejemplo, en otros actores, que eran los emisarios, los desertores, licenciados de defensa, fundamentados, que van a jugar o van a entrar en contraposición contra supuestamente los actores oficiales.
Pero este es un juego de actores y de acciones también, del cual se podría profundizar en otras futuras exposiciones. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué hablar de una coyuntura de 1809 a 1815? Es más, los hechos y los propios actores lo refieren. Este es un borrador de una serie de campañas, mejor dicho, de batallas que se van a suceder en el surandino. Si se dan cuenta, pasando a Inampu, la batalla de Inampu, que sucedió en el año de 1815, cierra un ciclo. Si no es un ciclo, en todo caso es una coyuntura, para entrar a una segunda fase, que sería una fase de reacomodo, y nuevamente el contexto de guerras por las batallas que van a suceder en este territorio van a reiniciarse en el año de 1823 y van a ser las últimas que van a ocurrir en este territorio. Entonces, de igual manera, yo podría comentarles que este cuadro, al igual que la propuesta que yo estaba haciendo, puede incrementarse. O sea, ustedes pueden añadir autores, pueden añadir también sucesos para ampliar este conocimiento que nosotros estamos abordando hasta ahora. La siguiente, por favor. Puede ser que oficialmente la guerra haya terminado en algunos espacios en 1821 o 1824. Sin embargo, citando y remitiéndonos a la documentación, quedan muchas dudas al respecto. Yo sostendría que el final de la guerra, al menos en Arequipa, se extendió hasta 1825, puesto que, como podemos ver aquí, los curas, o la gente que estaba mucho más pegada o tenía más cercanía al pueblo, tenía dudas de lo que iba a ocurrir después. Otro factor importante es el territorio, puesto que no es como ahora que tenemos pues muchos, no sé, celulares, tenemos información inmediata. La información que se cruzaba en ese momento podía tardar semanas, meses, incluso más. Por ejemplo, encontré una documentación que mencionaba que la prueba de independencia en el Valle del Colca se hizo en el año de 1825. Eso me hace en sí afirmar que la independencia fue un poco tardía en Arequipa, pero esa no es la intención de esta ponencia. Ya para finalizar, la documentación consultada demuestra que la población de la Intendencia de Arequipa apoyó a las causas realistas, ¿cierto? En más de una oportunidad salieron a enfrentar a quienes intentaron quebrantar este orden. Simultáneamente, un número considerable de pobladores brindó apoyo a la causa patriota. Esto pone en evidencia que las intendencias surandinas sí recibieron infiltración de emisarios y escritos subversivos. Tanto las autoridades civiles y eclesiásticas silenciaron una serie indeterminada de movimientos patriotas o insurgentes en sus respectivas jurisdicciones. Este también es un punto muy importante, puesto que leyendo la documentación oficial, por ejemplo la que está en los libros y actas de Cabildo, no menciona ninguna revolución o revuelta, al menos en Arequipa, salvo una. Pero, nuevamente, contrastando información, buscando y por ahí hurgando en diferentes archivos, se puede demostrar en sí que la sociedad colonial arequipeña era conflictiva, y mucho más en este espacio, en esta coyuntura, perdón. Entonces, otra reflexión sería: resulta necesario implementar una nueva cronología de las guerras de independencia que involucre a un mayor número de actores, como a los cuales hemos podido ver, hechos específicos y comunes entre diferentes espacios. Cuando estudiamos Arequipa, por lo general nos centramos en Arequipa ciudad, pero ¿qué queda con Arequipa departamento, o en esa época que quedaba con las delegaciones que actualmente son parte de otros países? O sea, tenemos que salir de esta comodidad local para ampliar nuestros horizontes, contrastar y trabajar también con otros investigadores. Bueno, esas serían mis reflexiones y yo doy la palabra a Pedro Pablo Peralta. Gracias. Buenas noches. A continuación, como se mencionaba, va a ser el magíster Pedro Peralta Casaní, quien esperemos unos minutos a que se conecte en la reunión de Meet, porque su ponencia va a ser de forma virtual. Ante ello, Pedro Peralta Casaní, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Proyectos
por la Universidad Jorge Basadre de Groma y maestra en Historia por la Universidad Católica de San Pablo. Actualmente es docente en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groma. Ha escrito obras y artículos referentes a la historia ambiental y regional del surandino. En 2023 fue uno de los ganadores del tercer concurso nacional de historia. La presente ponencia que realizará el magíster se titula La independencia del Moquegua, 1821 a 1824. Esperemos unos minutos. ¿Escuchas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para mí es un placer poder estar en esta oportunidad disertando en mi alma mater, en la Universidad Nacional de la temática que está tocado en esta oportunidad. Voy a disertar sobre un tema que he venido investigando en los últimos años. Me refiero a la independencia en la parte de Moquegua. Para esta ocasión he dividido mi trabajo en 4 años, desde 1821 hasta 1824. En el desarrollo de mi exposición voy a manifestar las razones por las que he dividido en estos años. En ese sentido, voy a un poco hablar del contexto más genérico, más general de la parte de la independencia. Ciertamente, cuando hablamos a nivel regional, hay localidades que suelen enmarcar su independencia con ciertos hitos. Por ejemplo, Esperemos unos minutos mientras se solucionan los problemas técnicos. Por el incidente técnico, a continuación, la ponencia de Pedro Peralta Casani se va a pasar al final. A continuación, la licenciada en Historia Nancy Mamani Vallejos. No, ya, pero ya se me escucha. ¿Ya se me escucha bien o...? Es que nadie escucha. ¿Se me escucha o...? No me contesta mal. Bueno, he tenido un problema con la señal. Voy a un poco avanzar. Quería mencionar lo siguiente. Que de acuerdo a las regiones se suele dividir el proceso de independencia según la localidad, ¿no? Por ejemplo, donde yo me encuentro actualmente, en Tacna, se suele hablar de que la independencia comienza en 1811 por el hito de la proclama de Cela, y que llega hasta 1823 con la campaña de puertos intermedios que van a área de operaciones. En el caso moqueguano se suele sostener como primer punto o hito 1814, porque va a ser precisamente ese año, en el marco de la rebelión de Cusco,
en que los moquegüanos van a sentir alguna influencia de esta revolución hasta el punto que van a llegar aquí algunos revolucionarios cusqueños que luego van a ser apresados por Bernardo Landa. Un personaje importante porque en un principio va a ser contrario a las ideas revolucionarias, contrario a los independentistas, pero posteriormente, con la llegada de las expediciones argentinas y chilenas, va a pasarse a ese bando, como lo demuestra precisamente los testimonios de Guillermo Miller cuando se refiere al apoyo que tuvo de Landa en la expedición de 1821, donde este le va a manifestar que en un principio fue perseguidor de independentistas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, cuando hablamos de moqueguas, tenemos que ver que el proceso en la localidad se suele enmarcar entre 1814 y 1823, es de lo más aceptado. No obstante, yo me voy a ocupar de decir desde el año 1800, porque aquí he encontrado algunos hitos que considero importantes, que precisamente se enmarcan dentro de lo que conocemos como puertos intermedios. Me refiero a las dos campañas de puertos intermedios, más la campaña de Miller del año 1821. En ese sentido, citando un poco a Diego Dávila, que así 153 va reuniendo medios para salvar la agricultura de Moquegua. Este personaje, no obstante, identifica el proceso revolucionario en esta localidad desde 1809, porque desde ahí va a tener informaciones que en La Paz va a comenzar la primera proclama independentista de aquí, ¿no? No obstante, hay que decir algo, ¿no? Tomás Ávila no fue no venció los combates que hubo cuando los cusqueños llegaron en 1814, así que estas informaciones debieron llegarle probablemente por medio de Tadeo Ordóñez, que fue un personaje muy amigo, muy cercano a él. Pero lo que sí va a observar Dávila va a ser precisamente las últimas campañas, es decir, la de 1821 y 23, donde va a dar mayores alcances de estas gestas militares ocurridas en suelo del sur peruano, ¿no? Entre las cosas que podemos resaltar, como había mencionado, es que cuando ocurre la rebelión de Cusco en 1814, llegan a esta localidad los cusqueños Cherebeche, bueno, no cusqueños me refiero, cusqueños me refiero a que fueron revolucionarios en el Cusco, y Muñecas, que van a llegar a Moquegua, pero no obstante van a ser apresados por Bernardo Landa, que en un primer instante va a proclamar una independencia en Moquegua, según comenta el trabajo o el escrito de Pezuela, en noviembre de 1814, y luego de eso, funcionario en 1814, a la revuelta, quizás persuadido por el visitador, el obispo arequipeño Encinas. En ese momento se encontraba en esta localidad haciendo una visita en las jurisdicciones de Moquegua, y ahí quizás persuadiendo a Landa, se va a ir en contra de los revolucionarios y va a terminar apresando a los referidos, ¿no? Estos son episodios anteriores a 1821, un poco como referencia y anticipando lo que un poco voy a describir. Aquí he hecho una cronología de los hechos más resaltantes del proceso que voy a describir desde 1821 a 1824. Identifico, por ejemplo, en mayo la llegada de Miller a Moquegua, en esta primera campaña de intermedios que va a gestar en estas localidades, donde vamos a ver una batalla, más que una batalla, una escaramuza librada en La Calera, que está muy cerca de Torata, donde va a lograr apresar a muchos realistas. La entrada de Miller, sin embargo, la llegada de Miller a Moquegua no va a durar mucho tiempo, porque con el aviso de que se acercaban las fuerzas de la era y con posteriormente la declaración momentánea de paz que se va a dar,
Miller abandona Moquegua, la deja a merced de los hispanos, y posteriormente, en el 10 de julio, ocurre uno de los hechos más sorprendentes quizás de la historia local, porque cuando él ordena, dice Tomás Dávila con otras informaciones, el degüello de la ciudad, inesperadamente ocurre un sismo que termina, entre comillas, salvando la ciudad, ¿no?, de la nefasta orden. Quizás persuadidos por algunas creencias, los hispanos dejan de realizar el posible saqueo, ¿no? En 1822, el hecho más importante es el fusilamiento de Bernardo Landa, un dato de reciente descubrimiento. Lo hizo Gustavo Balcárcel, porque comúnmente se ha creído que Bernardo Landa había muerto porque Miller, en su descripción de las guerras en estos lados, Miller va a decir eso, ¿no?, que Bernardo Landa muere luego de las batallas de Toro y Moquegua. Pero no obstante, posteriormente vamos a ver que en un documento en la Gaceta aparece la noticia de que Landa es apresado en Moquegua y posteriormente fusilado, ¿no? Esto en 1822, antes de que se lleven a cabo las campañas de puertos intermedios del año 23. En el año 23, como hechos más resaltantes, sin duda tenemos las dos campañas de puertos intermedios, sobre todo la primera, que va a incluir a Moquegua con dos batallas. La batalla de Torata y Moquegua fueron derrotas para el ejército patriota. Las bajas que sufrimos en Torata y Moquegua incluso son superiores a las de Ayacucho, un poco para poner en contexto. Tenemos la segunda campaña de intermedios, donde vamos a ver que las fuerzas de Santa Cruz van a llegar a la localidad. Momentáneamente la ciudad proclama su independencia, y esto fue a cargo de Federico Brandsen en el 6 de julio, ¿no?, del año 23. Posteriormente, como último hito, he podido anotar que se tiene la noticia el 24 de diciembre de la victoria de patriota en Ayacucho, ¿no? Este es el último hito que puedo identificar y que precisamente termina mi trabajo para esta oportunidad. Un poco luego de hacer la cronología de los hechos, he querido dividir la temática, exponer en algunos apartados, ¿no? El primer apartado que he querido un poco señalar es la política de tierra quemada que hicieron los españoles para enfrentarse a los independentistas. Y esta política de tierra quemada que vamos a observar, por ejemplo, en las guerras mundiales por parte de los soviéticos contra los nazis, o también de los rusos contra los franceses en las guerras napoleónicas, va a servir para que ante la inminente llegada de las fuerzas patriotas, se quite todo tipo de recursos que pudiera servirle a los patriotas para la guerra. Entonces van a haber partidas de realistas que van a recorrer las costas de Moquegua, privando de algunos recursos a los pobladores locales, ¿no? Y eso vamos a poderlo ver tanto en la obra de Dávila como a nivel documental. Por ejemplo, aquí hay un documento que hemos encontrado en el Archivo Histórico de Arequipa, donde el recaudador de diezmos, Manuel Tapia, va a decir recogerlas porque las tropas del rey, el general del rey, cuando se refiere a Valdés, había ordenado que se retiren las bestias de la zona de Moquegua, ¿no?, de las costas de Moquegua, para evitar que estas fueran aprovechadas por los patriotas. Entonces ya vamos observando cómo a nivel documental se va demostrando esta política en las costas de Moquegua, ¿no? Pero sin ningún lugar a dudas, el hecho más resaltante cuando hablamos de la independencia en Moquegua, los hechos más resaltantes y los hechos estelares, sin duda, son las batallas de Torata y Moquegua, que ocurren en el año 1823, a las que le sigue el brutal saqueo que sufrió Moquegua, ¿no? Estas batallas, si bien han sido descritas por Dávila,
detalle precisamente es que ha sido un poco dificultoso poder hacer un trabajo orgánico que mezcle las fuentes tanto patriotas como realistas, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos ido con el tiempo cogiendo algunas informaciones para poder ver, ¿no? Cómo fue el desarrollo de las batallas y también del saqueo. Y precisamente nos hemos enfocado en el saqueo democrático. Sí hay referencias de las batallas de Torata y Moquegua en las colecciones sesquicentenarias, se han recogido algunos documentos sobre las partes de batalla, pero sobre el saqueo de Moquegua casi no había mucha información. Pero no obstante, las fuentes también nos han dado algunos alcances. Por ejemplo, aquí hay una información perteneciente al Archivo Regional de Arequipa, donde el recaudador o el encargado de los impuestos de los molinos de Moquegua, de Torata, decir que va a perder los dineros producto del saqueo, ¿no? Él va a decir que en una oportunidad, cuando la villa estaba presa de saqueo, él lo van a dejar con lo único que va a hacer con la camisa que tenía puesta, ¿no? Y eso no es todo. El dinero correspondiente a los molinos de Moquegua, que ascendía a 500 pesos, va a ser robado también por los realistas, puesto que él lo va a esconder, dice, en un baúl, ¿no? Él lo va a esconder estos dineros en un baúl y estos también van a ser robados por los realistas. Entonces, también a nivel documental se demuestra que este saqueo que ocurrido en la ciudad de Moquegua fue bastante brutal por parte de las fuerzas españolas. Sobre el tema también Tomás Dávila escribe algunas cosas que a mí me parecieron bastante importantes porque tenían la posibilidad de demostrarlos a través de algunos documentos como las tasmías, ¿no? Cuando él se refiere sobre el saqueo de algunas haciendas vitivinícolas y el perjuicio sobre las vasijas de vinos y aguardientes, yo entonces dije, ¿no? Esto debe estar registrado en las tasmías de Moquegua, y además se habla de que se echaban las caballadas a las cepas que empezaban a destruir estas plantaciones. Entonces debió verse afectada la viticultura moqueguana. Entonces eso se debe observar en las tasmías, y precisamente hice ese trabajo de recolectar información de las tasmías para comprobar si ha habido cierta afectación, ¿no? Entonces aquí tengo una foto de Valle de Moquegua. Para nadie es quizás sorpresa que cuando hablamos del Valle de Moquegua no estamos refiriendo a los tres valles arequipeños, ¿no? Para los que conocemos la obra de Quinal Brown o la obra de Buller, hay tres valles arequipeños importantes: Majes, Siguas, Vítor y Moquegua, ¿no? Entonces, de todos estos tres valles, Moquegua va a ser que va a tener una producción mayor. Y precisamente revisando los datos de las tasmías, vemos lo siguiente. Si observamos, por ejemplo, el año 1823, claro, si tomamos los datos a nivel general, vamos a ver un retroceso en el año 1823 en comparación de 1822, ¿no? Es decir, 204.000 botijas a 194.000, una pérdida de 10.000 botijas. No obstante, para un poco notar más esa afectación, yo he hecho el conteo a partir de los pagos que hay en Moquegua. Y como el saqueo ocurrió en la villa, precisamente los pagos más cercanos son los de la villa, los de Estuquiña y los de la Chimba. Al igual que Arequipa, la Chimba está al otro lado del río, ¿no? Y cuando uno observa el pago de la Chimba, que está al otro lado del río, cerca de Moquegua, observamos que hay un retroceso de 13.000 botijas, un poco más, casi 14.000 botijas a 3.000 botijas, ¿no? Un retroceso de la producción bastante pronunciado. Entonces, la información que nos deja Dávila sin duda fue verdadera, porque observamos que las mayores pérdidas o el mayor retroceso en la producción se da en los pagos que están más cerca de la población, que son precisamente los primeros que se observan, ¿no? El de Samuego está un poco más lejos. La villa, el Tacoyo y la Chimba son los pagos más cerca, y estos son los que han sufrido un mayor retroceso, sobre todo la Chimba. Aquí hay una imagen de la parte de Moquegua, donde un poco solamente se ocupa del año 22 al 23, donde podemos ver esos cambios, ¿no? Repito, es mejor tratar este tema a
partir de pagos antes de informaciones generales. Que a diferencia de la primera campaña de intermedios va a ser un poco menos significativa, pero no por eso menos importante. Lo que nos dice Dávila acerca de esta campaña es que vamos a ver que Moquegua va a colaborar con algunos animales, con algunos dineros incluso, algo que también vamos a nosotros a revisar y contrastar a nivel documental. Por ejemplo, en este expediente que hemos visto sobre Juan Antonio Montenegro Ubaldi, que es considerado el primer historiador moqueguano, dice, ¿no?, que hace una solicitud para que se certifique un apoyo que hizo a las tropas de Santa Cruz, ¿no?, con algunos donativos. Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Claro, esto es lo que pidió Montenegro Ubaldi luego de la victoria sobre los hispanos. Pero Montenegro, para la historiografía local, Montenegro como un hispanista, como un apoyador de la causa realista, así que esto está entredicho, ¿no? No necesariamente, no porque Montenegro pida que se le certifique un apoyo a la causa patriota es que haya ocurrido, pero lo que sí es cierto es que luego de la victoria sobre los hispanos, mucha gente acá en la localidad trató de buscar que se le certifique su apoyo a la causa patriota, ¿no? Esto lo podemos encontrar en este documento, también es Archivo Arzobispal de Arequipa, un poco para señalar, ¿no?, de dónde estamos hablando, de qué fuentes estamos sosteniendo lo que decimos. Bueno, este es un poco del alcance del trabajo que vengo realizando, y yo en estos momentos estoy redactando un trabajo para este concurso que este concurso sobre narra la independencia de tu pueblo, y me voy a referir únicamente a Moquegua. Y lo que les he dado en esta oportunidad ha sido precisamente un alcance de mi trabajo, ¿no?, que tiene el propósito de ampliar más informaciones sobre, por ejemplo, la decisión política de la población para la causa española, perdón, para la causa de la independencia, que es un tema que en este momento vengo trabajando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Seguidamente, la señorita Nancy Mamani Vallejos, con licenciatura en Historia y una maestría en Educación Superior por la Universidad Nacional de San Agustín. Seguidamente, la señorita Nancy Mamani Vallejos, con licenciatura en Historia y una maestría en Educación Superior por la Universidad Nacional de San Agustín. Además, posee una sólida formación académica con una segunda especialización en Educación por la Universidad Católica de Santa María. Ha sido reconocida por su excelencia académica al ganar el Concurso Nacional de Historia en la categoría Junior en 2022. Especializada en Historia Eclesiástica, Urbana y Regional, ha participado en diversos eventos académicos y cuenta con experiencia, tanto en la docencia como en la investigación histórica. Nos presentará la siguiente ponencia titulada Mariano Melgar, un héroe inmortalizado en memoria y monumento. Se le cede la palabra por 20 minutos. Buenas tardes. Agradezco a la Escuela Profesional de Historia. ¿Sí? Bien. Buenas noches. Agradezco a la Escuela Profesional de Historia de la UNSA, en donde estudié, junto a mi promoción Gelber Suyo, a los profesores de la escuela, los cuales conozco también, de los cuales aprendí también mucho. Y bueno, ¿no? Ustedes acaban de ver ponencias realmente muy buenas, de investigaciones que realmente también cuesta mucho trabajo realizarlas, muy acuciosas, como han visto, ¿no? Mayormente de archivos. Bueno, lo que están viendo en este momento, la ponencia que voy a decir, es parte de un trabajo que yo presenté para la Comisión Bicentenario, y si Dios quiere, se va a presentar este año. Si Dios quiere, porque debió presentarse el año pasado. Bueno, mi tema en sí refería a los héroes patrios
y su relación con la nomenclatura de la ciudad de Arequipa, específicamente del centro histórico, ¿no? Si me referiría a toda la ciudad, pues tendríamos que hablar de todos los distritos que la conforman, ¿no? Y realmente sería un trabajo demasiado grande. Pero en este caso solamente tocaré el tema de Melgar, pero no el Melgar que muchos conocemos, ¿no? Desde el ámbito literario o desde el ámbito como héroe, sino cómo queda Melgar en la memoria, ¿no? Esto no lo saco de la nada, sino es en base a una tesis doctoral de 2008 de Carlota Casalino, que nos habla acerca de los héroes patrios y cómo queda en el imaginario de las personas para la construcción de un nuevo Estado-nación entre el siglo XIX y XX. Y en este caso yo lo vinculé para la ciudad de Arequipa. Siguiente, por favor. Siguiente, diapositiva. Bueno, cuando nosotros hablamos de Melgar, hablamos obviamente del personaje más representativo de la ciudad de Arequipa, ¿sí? De Melgar tenemos esto, ¿no? De Melgar, por ejemplo, tenemos el distrito de Mariano Melgar, ¿sí? De Melgar también tenemos lo que viene a ser el mismo estadio Melgar, ¿no? De Melgar también se tiene la institución educativa emblemática, como lo dice ahí, Mariano Melgar Valdivieso, ¿no? De Melgar incluso tenemos el actual puente Chilina, ¿no? Que se llama Mariano Melgar también, ¿sí? Entonces, por eso, pues, Melgar es el personaje más representativo de la ciudad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a quienes escribieron de Melgar, aquí tuvimos una discusión con mi compañero Helber, entonces dijimos, ¿no? ¿Por qué por qué Melgar caló tanto en el arequipeño, ¿no? ¿Por qué? Esta es la pregunta, ¿no? Y bueno, consultando el libro de Artemio Peraltilla, aquí tengo algunos autores que nos hablan de Melgar. Por ejemplo, ahí tenemos a Manuel Moscoso Melgar, Fabio Melgar Valdivieso también, que es obviamente familiares de Melgar, quienes de alguna manera propiciaron que la figura de Melgar esté presente siempre, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a Gerardo Holguín, que habló de Melgar también, Jorge Polar, que habla acerca de su obra, Santiago Martínez Cornejo, que tiene un libro en el cual detalla algunos personajes ilustres de la ciudad de Arequipa, en los cuales obviamente menciona a Melgar, Pedro Radagamio, Evaristo San Cristóbal, Francisco García Calderón, Salvador Cornejo, Aurelio Miro Quesada, Francisco Mostajo, Eduardo Núñez Ague, son algunos de los autores que mencionan a Melgar tanto en su ámbito literario como en su ámbito histórico, ¿sí? Es lo que podemos decir en cuanto a esto. Siguiente. Bueno, en cuanto a Melgar, creo que sería redundar en quién es él, ¿no? O quién fue él. Pero en sí, en cuanto a Melgar, sabemos que él queda en la historia porque fue partícipe, obviamente, de esta rebelión que propició Mateo Pumacahua y que esto se dio en el paso por Arequipa, ¿no? Específicamente por esta zona de Chuquibamba. Y él queda en la memoria, o queda así en nuestra historia, como uno de estos héroes que fue fusilado en la zona de Humachiri, el 12 de marzo de 1815, como podemos observar allí en la imagen, ¿no? Así queda en la historia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a esto es lo que viene a tallar mi exposición. Los homenajes hacia Melgar. Bueno, como puedes observar en la imagen, para el 8 de octubre de 1891 se hizo un homenaje a Melgar celebrando el centenario de su nacimiento. Pero ahora tomemos en cuenta que para esta época, 1891, se creía que Melgar había nacido un 8 de septiembre, porque hasta el momento no se había encontrado una partida de nacimiento de Melgar. Pero posteriormente, para el año de 1923, como observan en la imagen, es que se halla esto, ¿no? Por ejemplo, ahí lo detalla el diario El Deber, ¿no? En uno de sus fascículos del 2 de mayo de 1923, ahí vemos referente a esta partida de Melgar y de alguna manera aquí, pues dando a entender la verdadera fecha en la cual había nacido, ¿no? Es lo que podemos ver en cuanto a algunos de los homenajes. Entonces, el centenario de Melgar fue importante en la ciudad, como lo había dicho, eso lo detalla Artemio Peraltilla en su libro, ¿sí? Entonces también menciono ahí el fragmento que se vio en el diario El Deber de 1923, en el cual se ve pues la fecha de nacimiento de Melgar. Como podemos observar, él dice, ¿no? Año del Señor de 1700,
92, agosto, ahí no sé entender, ¿no? No se nota muy bien, pero bueno. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los monumentos de Melgar, ¿no? Gonzalo mencionó uno de ellos, ¿no? Pero antes de este monumento a Melgar, pues hubo otro. Antes, por favor. Antes. Bueno, hubieron dos monumentos hacia Melgar, ¿no? El primero de ellos, como ustedes observan, esta imagen la saqué de un blog denominado Arequipa Tradicional, entonces lo pueden encontrar en internet ahí, entonces tiene información muy buena acerca de la ciudad. Esta imagen pertenece al diccionario Salvat de 1908, pues ahí podemos observar, en esta parte de aquí, podemos observar el monumento hacia Melgar hecho de mármol, ¿no? Esto, como pueden ver, esto fue como parte del homenaje que se le dio por el centenario de Melgar, ¿no? Y el que lo mandó ahí a edificar, como vemos ahí en 1891, fue el prefecto del departamento, doctor Salvador Cabero, ¿sí? Del departamento de Arequipa. Entonces, en un primer momento, como observan en la imagen, estaba en la Plaza de Armas de Arequipa, frente a lo que serían los portales de la municipalidad, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esto? Esta estatua fue trasladada a lo que actualmente sería el Parque Duhamel, que para 1891 se denominaba, como bien lo ven en la imagen, la Plazuela de Junín. Posteriormente, este mismo lugar cambió de nombre a lo que vino a ser la Plaza Bolognesi, y como lo vuelvo a decir, actualmente es conocido como el Parque Duhamel. En reemplazo de esta estatua Melgar, se colocó una estatua a lo que vino a ser Francisco Bolognesi, pero posteriormente también fue cambiada y actualmente nosotros vemos en este lugar a la estatua del padre Duhamel, como podemos observar, ¿no? Sí, entonces, ¿pero qué pasó con esta estatua de mármol de Melgar? ¿Qué sucedió con esta? Pues actualmente sabemos que esta estatua fue donada por la ciudad de Arequipa a lo que vino a ser, pues, la zona de Humachiri, el lugar donde fue muerto Melgar, fue ajusticiado Melgar, y ahí se le puede encontrar, específicamente en la provincia de Melgar, ¿no? Se le denomina Melgar, pero antes de llamarse así, se llamó, pues, el pueblo de Ayaviri, ¿no? Actualmente Melgar. Entonces ahí lo podemos ubicar. En Puno se encuentra actualmente, entonces, esta estatua de mármol. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto es referente a lo que mencionó Gonzalo, ¿no? Tenemos otra estatua de Melgar, ¿no? Que se encuentra actualmente en la Plaza Melgar, como ustedes lo pueden ver. La primera imagen es una imagen que extraí del diario El Deber, y la segunda es una imagen actual, ¿no? Que también mencionó Gonzalo, ¿sí? Entonces ahí vemos que esta estatua fue donada, lo dijo Gonzalo, por el gobierno central, específicamente por el presidente Augusto B. Leguía, en conmemoración, pues, del centenario de la independencia del Perú, ¿no? De alguna manera, entonces, Arequipa también estuvo vinculada en este proceso, ¿no? En el año de 1919, como observan en la imagen, junto a otra estatua más, que era en este caso de Trinidad Morán, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver en cuanto a esta segunda estatua, que actualmente sí se encuentra en el lugar y que fue colocada en lo que fue las casas de los empleados del ferrocarril. Siguiente imagen, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, ahora hablaré acerca de la calle Melgar, ¿no? Bueno, si quizás me escucharon hablar acerca de calles anteriormente, o a Gonzalo también, que también a veces lo menciona, pues creo que en este mapa podemos ver más o menos, o en este plano diré, podemos ver más o menos cómo era la distribución en cuanto al centro histórico de la ciudad de Arequipa y aledaños, ¿no? Este plano es más o menos de 1830 promedio. Entonces, este es un plano topográfico, como lo dice la imagen, y aquí podemos ver que detalla, ¿no? En cuanto a números, cuál era cada cuadra, ¿no? Cada cuadra tenía un nombre determinado, distinto, ¿sí? Siguiente imagen. Y en base a este plano es que yo hice algunos cortes por aquí, y ahí localicé lo que actualmente sería la calle Melgar, ¿no? Ahí, como pueden ver, lo que viene a ser, pues, número 10, 11, 12, 13 y 14, es lo que actualmente sería la calle Melgar, ¿sí? Ahí lo que podemos observar, por ejemplo, ahí ya en la parte como
en la parte derecha, como pueden ver, ahí podemos ver, por ejemplo, a lo que sería pues el convento de Santa Teresa o de las Carmelitas, ¿sí? Del cual nos habla, por ejemplo, Trabada, ¿no? Es parte de lo que sería el libro de Trabada, el suelo de Arequipa convertido en cielo, ¿no? Aquí también tengo algunos recortes referentes al mismo plano que acabo de mostrar. Entonces, como les decía, ¿no? Para 1830 no se llamaba calle Melgar. Entonces, como pueden ver, el número 13 para 1830 lo tenemos como el nombre de Santa Teresa, porque obviamente para la época se tomaba en cuenta el lugar más relevante que existía dentro de este lugar o de la cuadra, ¿no? Y ahí, como podemos ver, Santa Teresa era lo más importante, ¿sí? Luego, ya para finales del 19 y principios del 20, vemos que conserva toda la calle Melgar el nombre de Santa Teresa, ¿no? Pero para esta época, como vuelvo a repetir, cada cuadra, diré, tenía un nombre diferente, ¿no? Por ejemplo, acá dice Santa Teresa, acá dice Puno, ¿no? Siguiente cuadrito, por favor. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, esto me lo mostró Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Entonces, aquí podemos ver detalladas las cuadras que conformaron o que conforman, ¿no?, la calle Melgar, ¿sí? Pero aquí solamente nosotros vemos 4 cuadras, porque recordemos bien que la ciudad empieza a crecer, ¿no? Pero las cuadras que las tenemos desde 1835 a 1902 fueron 4, ¿sí? Y aquí en la primera columna, como pueden observar, es según la fuente, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte dice Arce Espinosa, ¿no? Que lamentablemente no tenemos ese plano, pero nos da a conocer este autor acerca de las calles para aquel entonces, ¿no? Para el siglo XIX. Por ejemplo, la primera, que sería la primera cuadra de Melgar, del Espejito, la segunda de la Corona, la tercera de Santa Teresa y, como pueden observar ahí, de la Plana, la cuarta. Para 1835, el plano que les mostré anteriormente, la primera de las Mendiburu, la segunda de Jesús, la tercera de Santa Teresa y la siguiente, la cuarta de Puno, ¿no? Para 1840, las Mendiburus fuera, en este caso, la primera, la segunda de Jesús, la tercera Santa Teresa y Puno, la cuarta. Para el 51 vemos algo similar. Para el 58 se conserva también entonces estos nombres en cuanto a nombres de estas cuadras que conforman las 4 actuales cuadras de la calle Melgar. Y para 1899, como pueden ver, ya se vuelve uniforme, ¿no?, estas cuadras, ¿no?, llamándose calle Santa Teresa, como pueden observar, ¿sí? Siguiente imagen, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, ahora, en cuanto al nombre en sí, o sea, ¿cuándo se cambió el nombre a la calle Melgar? Me gustaría realmente decirles que sí lo encontré, sí está así, al igual que yo pues estuve haciendo el rastro hacia la calle Álvarez Thomas, que sí me costó bastante trabajo. Pero, como lo dijo Helber, uno no puede dar por terminado una investigación, ¿no? Y este es el caso de la calle Melgar. O sea, lo más cercano que he encontrado hasta el momento en cuanto a la calle es este recorte periodístico que es del diario El Deber, como pueden ver, del 7 de junio de 1926. En la página 6, de alguna manera la propaganda también me sirve para ver cómo se llamaban las calles en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, semillas de chauchas, ¿no? Del primer año, garantizada, vende Alberto Meneses Cornejo, ¿no? En la calle Melgar, y coma dice ahí, ¿no? Antes Santa Teresa. Entonces, para 1926 ya vemos que el nombre de la calle Santa Teresa cambia por la calle Melgar, como podemos observar en imagen, ¿no? Pero todavía falta localizar en qué fecha exacta es que se da este cambio de nomenclatura, como podemos ver, ¿sí? Ahí vuelvo a reiterar, ¿no? La calle Santa Teresa toma el nombre de Melgar recién para mediados del siglo XX, como podemos ver en imagen y como lo comprueba la propaganda del diario El Deber del año de 1926, ¿sí? Y obviamente toma el nombre de Melgar en alusión a este héroe, ¿no? O sea, alguien representativo. Y vuelvo aquí a mencionar a Carlota Casalino, ¿no? Que basándose en los escritos de Erich Hobsbawm nos da a entender que el imaginario de las personas se basa siempre en base a un recuerdo característico, ¿no? ¿Cómo queda cierto personaje en la historia, ¿no? ¿Cómo queremos que ese personaje trascienda? Y una de las maneras como se ve que trasciende la memoria de un personaje es obviamente mediante la colocación de monumentos y en este caso mediante las calles. Y es lo que yo he intentado también dar a entender en mi trabajo investigativo, ¿no?
que mediante las calles vemos que la memoria de Melgar, que la memoria de Trinidad Morán y otros personajes se van revalorizando, ¿no? Van quedando en nuestra mente y de generación en generación, o sea, se cumple el propósito, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Y bueno, ahí tenemos otra imagen del 12 de mayo de 1923, también del diario El Deber, en la cual se muestra pues el domicilio de Melgar, que actualmente sí lo tenemos, la gerencia del centro histórico lo tiene localizado, incluso ahí está haciendo algunos trabajos para que sea valorizada esta vivienda, ¿no? En lo que sería actualmente la calle Melgar 418, ¿no? Y anteriormente pues era así, tenía una placa posteriormente que actualmente ya no la tiene, ¿no? Es lo que podemos ver. Siguiente imagen. Y ahí también considero esto también relevante y creo que de alguna manera nuestras investigaciones se conectan, ¿no? En el caso de Gonzalo, que siempre trata de ver el tema de los espacios públicos, el tema de los monumentos, y de alguna manera a mí me causó como que curiosidad, puedo decirlo así, la Plaza Colón, ¿no? ¿Por qué se llama Plaza Colón, por ejemplo? O sea, Gonzalo, por ejemplo, habló acerca de la Plaza España, ¿no? Que cómo es posible que para un centenario, celebrar un centenario de la independencia, se dé valor a España, ¿no? Como que suena contradictorio, pero en Arequipa sucedió. Y lo mismo yo me puse a pensar, ¿no? Plaza Colón, ¿no? Como que dando alusión también a algo parecido, ¿no? Y como bien lo dice la imagen, ¿no? La Plaza Colón o el Parque Colón en este caso, antes fue la plazoleta de lo que fue pues el convento de Santa Teresa, como observamos en la imagen, ¿no? Y esta imagen específicamente es de mayo de 1959, no la llegué a localizar exactamente, pero como vuelvo a decir, pues repositorios como este blog Arequipa Tradicional nos dan a entender también imágenes como estas relevantes para la historia de la ciudad. Siguiente imagen, por favor. Y aquí algunas fuentes que he consultado para poder detallar este tema, ¿no? Por ejemplo, el archivo definitivamente es importante, ¿no? Consultar el archivo y en este caso los copiadores de cartas, las actas del cabildo también son importantes, ¿sí? O como Pedro Pablo también mencionó, ¿no? Las tasmías, los diezmos, todo nos sirve para poder construir de alguna manera algún conocimiento, ¿no? Y como vemos ahí detallado dentro de mi bibliografía, comparé también los censos con lo que nos da a entender el diario del presidente Orbegoso, ¿no? De José María Blanco, ¿no? Entonces, de alguna manera, José María Blanco nos da a entender cómo eran o qué nombre tenían las calles para lo que viene a ser, pues, mediados del XIX, ¿no? Del siglo XIX, y esto en comparación con el censo, pues, muchas de ellas coinciden, ¿sí? El diario El Deber, obviamente, como lo había mencionado. También, si quieres saber algo más acerca de Melgar como héroe, pues obviamente tenemos que consultar Historia General del Ejército del Perú también, que también nos da bastante información referente al tema. O Historia General de Arequipa, ¿no? También podemos encontrar algo referente a esto, ¿no? Arequipa en el paso de la colonia de la República de Guillermo Segarra también nos da a entender bastante información referente al tema. Bueno, es lo que podría decir referente a mi investigación. Gracias. A continuación pasaremos a las preguntas del público. A aquellos que quieran realizar alguna pregunta, levanten la mano. ¿Tenemos dos voluntarios? Buenas noches, primeramente. Felicitar a los ponentes por las exposiciones que nos acaban de brindar.
Mi duda vendría más con la última ponencia, porque me ha quedado en duda sobre el detalle de la calle Melgar. Específicamente porque desde ya hace tiempo las calles mayormente del centro tienden a cambiar de nombre ya, no muchas veces, pero sí ya han venido cambios. Y quería saber si es que aparte del nombre, no sabría decir si es que habría otro lugar con el nombre de Melgar. Hay una pregunta más para poder responder ambas y recabar todo. Buenas noches con los ponentes. Ante todo, una felicitación por sus excelentes temas a tratar. Y mi pregunta iba más referente a la primera ponencia, que trata acerca de los monumentos y las creaciones de los espacios públicos, ¿verdad? A lo largo de toda la ponencia hemos escuchado acerca de la creación de, digamos, estatuas a héroes como Mariano Melgar y a la que queda enfrente de los Giraldo y Leche, ¿verdad? Bueno, mi duda va acá referente a la creación, digamos, de estas estatuas como homenaje para los diferentes personajes ilustres significativos para la ciudad de Arequipa. ¿Cuál es su valoración, digamos, como testimonio de las memorias de la comunidad, digamos, arequipeña? O sea, ¿qué valoración le damos tanto a la estatua de Melgar y a la estatua de Goyeneche? Buenos días a los presentes, muchas gracias igualmente por la explicación del tema de Arequipa y también sobre el tema de lo que son las calles presentes. La duda que tengo es sobre igualmente la cuarta exponente que presentó el caso de lo que es igualmente el origen de lo que es el nombre de la calle Melgar. Para la investigación que usted tuvo igualmente, las demás calles dominadas igualmente anteriores, bueno, mejor dicho, las anteriores cuadras que pertenecían a lo que es igualmente la calle Melgar, ¿cuál fue igualmente el requisito para que fueran eliminadas en este caso cada calle y luego en este caso fuera llamado la calle de Santa Teresa y luego recibiera lo que es igualmente denominado el nombre de Mariano Melgar? Ya que como veo es muy importante también saber los requisitos de algunas denominaciones que cambien igualmente el nombre de las cuadras correspondientes a esta calle, muy importante por el personaje ilustre. ¿Alguien desea hacer una pregunta más? Bien, pasaremos a la respuesta. ¿Hay una pregunta más? Buenas noches con los presentes. Y bueno, mi pregunta va más que todo para la segunda ponencia, el profesor, si me equivoco, Helbert. Bueno, entre sus reflexiones había mencionado que la sociedad arequipeña era conflictiva. Eso fue lo que pude captar. Mi pregunta es, ¿qué análisis haría entre el pasado? Es decir, ¿sigue siendo Arequipa esa sociedad conflictiva que era antes o ha disminuido en ese aspecto de la conflictividad hoy en día? Seguidamente pasaremos a la respuesta de las preguntas. Bueno, referente a la primera pregunta, como había detallado al inicio, bueno, de Melgar se tienen varias cosas, ¿no? Como ya lo había dicho, ¿no? El distrito, el estadio, ya lo había dicho también. Monumentos a Melgar, como lo había detallado también en la exposición, ¿sí? Y eso te podría decir en cuanto a los nombres, ¿no? En cuanto al cambio de nombres de las calles, ¿no? Que tiene que ver con la última pregunta que también me hizo la señorita. Bueno, o sea, ¿qué criterios se tiene para cambiar las calles? Bueno, esto también va a ser materia de otra exposición futura que voy a hacer por aquí también. Bueno, tuvimos dos alcaldes muy relevantes en la ciudad. Uno de ellos, considero yo, Luciano Bedoya,
que le dio bastante relevancia al tema de la nomenclatura de la ciudad, que para finales del siglo XIX, 1886 para ser exactos, dio un cambio de nomenclatura, y dentro de las memorias él dice, ¿no?, para poder estos hechos ser plasmados en la memoria y en el corazón de los ciudadanos. Pues a mí eso se me quedó bien grabado, ¿no? O sea, con esas palabras diciendo que para que la gente lo tenga siempre presente, ¿no? Y otro alcalde importante también, Alberto de Rivero, ¿no? Él, gracias a él, pues tenemos incluso 2 planos de la ciudad de Arequipa, ¿sí? Y uno de ellos que fue publicado en el diario La Bolsa. Y además también tiene un escrito llamado Arequipa en el 4º centenario, ¿no? Si lo llegas a consultar, en el cual también detalla, ¿no?, los nombres de las calles. Y Belisario Soto, que es otro alcalde también, que para el año de 1930 nos da a entender por qué cambia el nombre de las calles, ¿no? Que también en alusión a personajes que tengan alguna relevancia para la ciudad. Como puedes darte cuenta, el nombre de calles se da más que todo por un hecho de querer transmitir un mensaje, ¿no? Y para que la gente pueda tener ese mensaje bien claro y, como lo había dicho, de generación en generación se transmita ¿no? Y pueda haber recuerdo de por qué se llamaba así. Pero como vamos a ver, como te dije más adelante, y en mi trabajo también trato de mencionar esto, pues ese era el objetivo, pero muchas veces el objetivo se pierde con el tiempo, ¿no? El objetivo es claro en un inicio, pero se pierde de generación en generación también cuando se ve el olvido, ¿no? Es lo que podría decir en cuanto a las preguntas que me hicieron. Bueno, yo quisiera un poco también intervenir en la pregunta de Nancy, de la chica que me la hizo. Entendamos que el tema de la nomenclatura de las calles del centro histórico tiene que ver con la organización territorial del espacio. En un primer momento estábamos hablando de por cuadrantes, o sea, de la ciudad divide en 4 cuadrantes, y digamos, la primera vez, ciertamente que algunos de los nombres de las calles del centro histórico estaban asociados a lo que eran las ofrendas religiosas, eventualmente a hechos que pasaban en la misma o a personas. Y eso se ve en el plano de 1835 que ha tenido a bien citar Nancy, que está en el Museo Histórico Municipal, y que luego se refleja en una resolución, bueno, también se refleja en la obra del padre José María Blanco, en la memoria, en el diario de viajes que hace el subperuano, pero también se ve reflejado en la resolución suprema de la reconstrucción de la ciudad post guerra que tuvo la ciudad en 1868, antes del terremoto, en la cual se encarga el empedramiento de la ciudad, y ahí es una radiografía que está publicada en el diario peruano, el nombre de las calles de la ciudad, en la cual podemos determinar 3 cosas: nombres de monasterios, nombres de familias, nombres de hechos o circunstancias del lugar. Por ejemplo, hay la calle de la Faltriquera del Diablo, en la última cuadra de Jerusalén, o el nombre del Peligro, la última cuadra de Puente Grau, o también el nombre de la calle del Suero, que vendría a ser la segunda de Puente Grau, o la calle Sola, de la tercera de la 4ª cuadra de Cela, o la casa Sola, la segunda de Sucre. Entonces, esas nomenclaturas eventualmente generan un cierto desorden que, en lo que ha referido a finales del siglo XIX, obligó a cierto alcalde, que ya ha referido Nancy, a establecer una nomenclatura y una numeración, que era de 1 dígito hasta 2 dígitos. Pero el orden recién se establece, y también vale decir que hay nomenclaturas que solamente duraron algunas décadas, hasta que en 1916, el 6 de agosto, se establece a través del síndico de rentas y de contribuyentes, Alberto de Rivero, agrimensor, una propuesta de nomenclatura a lo que es el nombre de las calles del centro histórico. Este dato lo sabemos en función de haber apoyado a Nancy en el proyecto de la Comisión Bicentenario, haber encontrado un rastro y encontrar en los archivos de la municipalidad la ordenanza como tal, en la cual establece que el centro histórico, o sea, la ciudad, debía tener una numeración de 3 dígitos,
cuyo vértice del cual empieza la numeración de la misma es el eje de la calle San Agustín con Mercaderes y el cruce de la calle San Juan de Dios con Jerusalén, en el cual se establece la numeración y se proyecta toda la ciudad, pares a la derecha y pares a la izquierda, del cual muy poco ha cambiado la nomenclatura de las calles. Por ejemplo, la calle Guayamarca, eventualmente para 1926 o 1924, cambia a la calle Rivero. La calle del Teatro pasa a ser luego la calle General Moral, solamente la primera cuadra. La calle, por ejemplo, la calle Ejercicios, por ejemplo, es cambiada en el año 76 por el gobierno militar, cambiándole este nombre a Álvarez Thomas. Y así se proyectó de otra manera también la numeración. Entonces, hay un origen y una intencionalidad. Y esto también vale indicar que algunas de estas nomenclaturas reflejan algunos hechos, por ejemplo, la calle Matalcalde, la calle de los Tambos. Eso es una cosa que hemos encontrado hace 10 días a través de la catalogación y colocación del escudo azul en el colegio Joyce, la calle Pizarro 118. Hay una alumna que todavía está en estudios, Alison Loaiza, con ella se encontró este dato. Pero bueno, esos son detalles que a través de la investigación y catalogación y consulta de los archivos que tenemos en la Plaza de Armas vamos a poder dilucidar. Por ejemplo, el tema de que el nombre de las calles no se entiende si no es que había una resolución de alcaldía. Y para conocimiento de ustedes, las resoluciones de alcaldía arrancan desde 1870 y hasta el presente. Y lo que vienen a ser los libros de la municipalidad como consejo arrancan desde 1828. Hay un lapso de 3 años que no entiendo por qué no hay esa información, y hay información tardo-colonial en el archivo que tenemos abajo. Pero como le digo, está en proceso de investigación y inventario. Ahora, en lo que refiere a lo que son los espacios en el centro histórico y sus denominaciones, y por qué se tienen las denominaciones, eso obedece justamente al hecho de conmemorar y a las intenciones que tiene en ese momento la población de ponerle denominaciones y ponerle o se reconozca alguna actividad. Por ejemplo, si no es muy lejos, nosotros estamos acá atrás con el Parque Miguel de Cervantes, en lo que viene a ser cooperativa universitaria, o la calle, el Parque Francisco García Calderón, como lo que dice en el Parque Universitario, que está al lado del área de ingenierías. Entonces, esta renominación o apropiación de estos nombres está en función justamente de asociaciones o personas o vecinos que buscan recordar hechos o sucesos. Entonces, así por ejemplo tenemos el Parque de la Madre, tenemos el Parque bueno, y otros sitios más en la ciudad que tienen este valor. Obviamente que estos también tienen digamos, no están sujetos a modas o digamos a visibilización de hechos. Por ejemplo, el Parque Duhamel ha tenido el cambio alrededor de 4 nombres como tal. Lo que es la Plaza de Junín, lo que viene a ser Parque Francisco Pizarro, Francisco Bolognesi, vale ser Francisco Bolognesi, que fue trasladado a la avenida Bolognesi y ese da nombre a la avenida Bolognesi, y actualmente el Parque Duhamel, en la cual intervienen varios actores políticos y exalumnos del Padre Duhamel. Pero digamos, esto es actualmente algo que se necesita indagar solamente con archivos e información que nos permita tener más certeza. Y el valor de las estatuas, entendámosla, las que están dentro del centro histórico, la zona monumental, así como otras que están en la periferia, tienen un valor patrimonial como bien artístico, ya sea como bien declarado o bien no tiene la presunción. Esto es contemplado en la Ley de Patrimonio y la norma A140, ya como parte de ambientes urbanos monumentales. Esto lo pueden ver en el artículo 3 de dicha norma y su modificatoria que vio el año pasado. Ahora, el valor de estos mismos, actualmente, como en el área que yo trabajo, estamos previendo hacer un levantamiento ya en cuanto a estudios históricos, pero también levantamientos arquitectónicos. En el año pasado
trabajamos acá con una ex voluntaria, Andrea, trabajamos el caso de lo que es el Pajo Puente Grau, igual que el Parque Seba Alegre. Y actualmente ya estamos planteando ya hacer algunos estudios del Parque Melgar, en lo que es levantamiento arquitectónico, el registro fotográfico, estado de conservación y la historia de los espacios. En miras a también es hacer algo que no pasa siempre en los espacios públicos, el registro de propiedad. Y el registro de propiedad pasa por saber tener medidas, linderos y coordenadas UTM. Los espacios públicos son de todos y a la vez de nadie, y al no tener propiedad de los mismos puede pasar algunas cosas de algún sinvergüenza o gente que quiere escribir los bienes. Y acá, por ejemplo, les doy un dato del tema de la propiedad. Muchos de los bienes eclesiásticos, como por ejemplo el caso de la catedral, no tiene ante SUNAT o registros públicos, no tiene una existencia no más allá de 15 años, menos de 15 años inscritos como propiedad, como dato anecdótico. Y actualmente como municipalidad sobre espacios públicos, como por ejemplo la Plaza de Armas, se tiene previsto inscribirla recién ante registros públicos en este año. Bueno, eso es un alcance que les podría dar. Gelber, te dejo. Bien, para contestar la pregunta, de hecho el término sociedad conflictiva lo aplica Sara Mata para cuando ella estudia la sociedad salteña. Ella es una historiadora argentina. Y sí, podría confirmar que es una sociedad conflictiva, puesto que es una época de transición. Es una coyuntura en la cual se van a suceder muchos movimientos rebeldes, va a haber conflicto, revolución dentro de la propia sociedad arequipeña, que no ha sido profundizada, no ha sido estudiada a profundidad, mejor dicho, y a raíz de esto se van a dar cambios sociales. A eso me refería. Ahora, eso ocurrió en esa temporalidad y ese contexto. Actualmente tenemos una constitución, tenemos una sociedad mucho más reglamentada y podría decirse que estamos dentro de una estabilidad, pese a los problemas sociales que tenemos actualmente. Entonces, recapitulando, en esa coyuntura sí se dieron bastantes conflictos entre, digamos, autoridades y diferentes capas sociales en este contexto de guerras. Esa sería la respuesta corta. Gracias. Les agradezco a todos por su presencia y a nuestros ponentes por su participación. Damos por culminada la presente mesa temática y de igual manera los invitamos a participar y estar atentos a nuestros eventos por el 78 aniversario de la Escuela Profesional de Historia. Muchas gracias a todos y buenas noches.